El santuario y su servicio, por M.L. Andreasen. Capítulo 5. La consagración de Aarón y de sus hijos. Las ropas de los sacerdotes tenían un significado simbólico como lo tenían la mayoría de las cosas del santuario. Esto se aplicaba especialmente al sumo sacerdote, quien personificaba y representaba al pueblo. Acerca de sus ropas está escrito: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:4. Además de estos elementos, en Levítico 16:4 se mencionan los pañetes de lino, y en Éxodo 29:6 y 28, del 36 al 38, la diadema santa. El pectoral que se menciona en primer lugar era una prenda cuadrada que colgaba sobre el pecho por medio de cadenitas. En este pectoral habían 4 hileras de 3 piedras preciosas cada una, en las cuales iban grabados los nombres de las tribus de los hijos de Israel, un nombre en cada piedra. Éxodo 28:21. Esta prenda es llamada el pectoral del juicio, y Aarón había de llevarla sobre su corazón cuando entre en el santuario. Versículo 29. Se dice también que sobre el pectoral estaban el Urim y el Tumim, 2 piedras misteriosas que denotaban el agrado o desagrado de Jehová cuando se lo consultaba en tiempo de necesidad. Levíticos 8:8, Éxodo 28:30, Primera de Samuel 28:6. Por el hecho de que se nos dice que estaban en el pectoral, algunos han supuesto que había un bolsillo puesto allí con ese fin. Sin embargo, parecería más factible que estuvieran colocadas en forma prominente sobre el pectoral como las demás piedras, una a la izquierda y otra a la derecha, bien a la vista. El éfod era una prenda corta, hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28:6. No tenía mangas y colgaba sobre el pecho y la espalda. En las hombreras había 2 piedras de ónix, en las cuales estaban grabados los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Versículo 12. Debajo del éfod había una larga túnica hecha de lino azul, sin mangas ni costura. En derredor, en el borde, había granadas azules, púrpura y escarlata, y campanillas de oro alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Versículo 33 y 35. Debajo del manto del éfod, el sacerdote llevaba la túnica blanca común de los sacerdotes y los pañetes de lino. El cinto del sumo sacerdote era de oro, azul, púrpura y escarlata, igual que el éfod. El de los sacerdotes era de lino blanco bordado en azul, púrpura y rojo. Se colocaba en derredor del éfod en posición más bien alta y servía para mantener junta la prenda. Éxodo 39:5, Éxodo 29:5. Los sacerdotes llevaban la túnica de lino blanco, los pañetes, el cinto y la mitra. El sumo sacerdote además llevaba el éfod, el pectoral y la diadema sobre la mitra. Llevaba además, por supuesto, las piedras preciosas en las que iban grabados los nombres de Israel y el Urim y el Tumim. Las ropas de Aarón eran para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Las ropas sacerdotales comunes, que llevaba debajo de sus ropas de sumo sacerdote, simbolizaban la pureza interior y servían para su comodidad. Las ropas estrictamente sumo pontificias eran para gloria y hermosura, y eran en un sentido especial simbólicas. Las ropas que Aarón llevaba
no eran de su propia elección, le eran prescriptas. Eran vestidos sagrados, hechos por sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Éxodo 28:3. Armonizaban en color y material con el tabernáculo mismo, e iban adornadas con piedras preciosas. Harán el éfod de oro, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra. Harás asimismo el pectoral del juicio de oro. Harás el manto del éfod todo de azul y campanillas de oro. Éxodo 28, 6 y 8, Éxodo 15, 31 y 33. Aunque estas prendas eran hechas de distintos materiales, el oro asumía una parte importante. Si a estas prendas se añade la diadema de oro que iba sobre la mitra, en la cual se leía Santidad a Jehová, las 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel grabados en ellas, las 2 piedras de ónix que llevaban también los nombres de Israel, y finalmente el Urim y el Tumim, la impresión final que causaba debe haber sido de gloria y hermosura. Mientras el sumo sacerdote se movía lenta y dignamente de lugar en lugar, la luz del sol se reflejaba sobre las 16 piedras preciosas. Las campanillas emitían un sonido musical y la gente quedaba profundamente impresionada con la solemnidad y la hermosura del culto a Dios. En su posición oficial, el sumo sacerdote no era simplemente un hombre, era una institución, un símbolo. No solamente representaba a Israel, era la personificación de Israel. Llevaba los nombres de las tribus en las 2 piedras de ónix, sobre sus 2 hombros por memorial, y en las 2 piedras preciosas en el pectoral del juicio sobre su corazón, llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Éxodo 28, 12, 29 y 30. Llevaba así a Israel tanto sobre sus hombros como sobre su corazón. En el Urim y el Tumim, es decir, luces y perfecciones, Éxodo 28:30, llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. En la diadema de oro que iba sobre la mitra, que tenía la inscripción Santidad a Jehová, llevaba las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y todo esto para que obtengan gracia delante de Jehová. Versículo 36 al 38. El sumo sacerdote había de actuar por los hombres en las cosas pertenecientes a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Era el mediador que ministraba por los culpables. El sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Se consideraba que todos los israelitas estaban en él. La prerrogativa que él sostenía pertenecía a todos ellos. Éxodo 19:16. Que el sumo sacerdote representaba a toda la congregación se desprende primero del hecho de que llevaba los nombres de las tribus en las piedras de ónix sobre sus hombros, y en segundo lugar, en los nombres de las tribus grabados en las 12 piedras preciosas del pectoral. La explicación divina de esta doble representación de Israel en el traje del sumo sacerdote es que llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Éxodo 28, 12 y 29. Además, si cometía un pecado abominable, arrastraba a todo el pueblo tras sí. Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. La Septuaginta dice, si el sacerdote ungido pecase e hiciese pecar al pueblo. El sacerdote ungido era, por supuesto, el sumo sacerdote. Cuando él pecaba, el pueblo pecaba. Su acción oficial era tenida por acción del pueblo. Toda la nación compartía la transgresión de su representante, y lo opuesto parece haber sido también cierto. Lo que él hacía en su carácter oficial, según lo prescrito por el Señor, se consideraba que lo hacía toda la congregación. Todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres.
Hebreos 5:1. El carácter representativo del sumo sacerdote debe recalcarse. Adán era el hombre representativo. Cuando él pecó, el mundo pecó, y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:17 y 19. Igualmente, siendo Cristo el segundo y postrer Adán, era hombre representativo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15, 45 y 47. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18 y 19. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Siendo el sumo sacerdote, en un sentido especial, una figura de Cristo, era también un hombre representativo. Estaba en lugar de todo Israel, llevaba sus cargas y pecados, llevaba la iniquidad de todas las cosas santas, llevaba su juicio. Cuando él pecaba, Israel pecaba. Cuando hacía expiación por sí, Israel era aceptado. La consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio era una ocasión solemnísima. El primer acto consistía en un lavamiento. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Éxodo 29:4. Los sacerdotes no se lavaban a sí mismos. Siendo esto un acto simbólico, un símbolo de la regeneración, no podían lavarse a sí mismos. Tito 3:5. Una vez lavado, Aarón era entonces vestido de sus ropas de hermosura y gloria. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón, la túnica, el manto del éfod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Éxodo 29, 5 y 6. Nótese de nuevo que Aarón no se ponía las ropas, otros se las ponían a él. Como simbolizaba el manto de justicia, no podía vestirse a sí mismo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Aarón está ahora completamente vestido. Tiene puestos una túnica blanca, el largo manto azul con las campanillas y las granadas, el éfod con las 2 hermosas piedras de ónix en las cuales van grabadas los nombres de los hijos de Israel, el pectoral con las 12 piedras y el urim y el tumim, la mitra y la tiara de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Está lavado, está limpio, está vestido, pero no está todavía listo para oficiar. Falta el ungimiento. El aceite u óleo sagrado es derramado sobre su cabeza por Moisés. Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Éxodo 29:7. No solo es ungido Aarón, sino también el tabernáculo. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Levítico 8, 10 y 11. Este ungimiento incluía todos los muebles y enseres del lugar santo como también del Santísimo. Éxodo 30, 26 al 29. Es de notar que mientras que el tabernáculo y lo que había en él era asperjado con aceite, sobre Aarón el aceite era derramado. Levítico 8, 10 al 12,
Éxodo 29:7. El ungimiento con aceite es símbolo del otorgamiento del Espíritu de Dios. Primera de Samuel 10:1, Isaías 61:1, Lucas 4:18, Hechos 10:38. La profusión de aceite usado en el caso de Aarón, pues desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, simboliza la plenitud del Espíritu que Dios concede a su iglesia. Hasta aquí, todas las ceremonias, excepto el lavamiento, han tenido por único objeto a Aarón. Pero de aquí en adelante, los 4 hijos participarán junto con su padre. Una ofrenda por el pecado, un becerro, ha sido provisto, y Aarón y sus hijos colocan sus manos sobre él y luego le dan muerte. La sangre es llevada por Moisés, quien la pone sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Levítico 8:15. Aquí se ha de notar que la sangre del becerro no es llevada al santuario como en el caso en que pecase el sacerdote ungido, el sumo sacerdote. Levítico 4:6. Posiblemente la razón es que esta ofrenda particular por el pecado no era solo por Aarón, sino también por sus hijos, y al parecer también cumplía la misión de purificar y santificar el altar a fin de que pudiese hacer reconciliación con él. Levítico 8:15. En verdad, algunos sostienen que no era para Aarón, sino tan solo para el altar. Después de hacer su ofrenda por el pecado, se proveía un holocausto. Este se ofrecía de la manera regular, siendo todo quemado en el altar, desde el cual subía ante Jehová como suave olor. Versículo 18 al 21. Hasta aquí el trabajo ha sido preparatorio. El servicio de consagración propiamente dicho comienza cuando traen el carnero de las consagraciones, o literalmente el carnero del cumplimiento, a quien matan luego de haber puesto las manos sobre él. La sangre es llevada por Moisés, quien la coloca sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Versículo 22 y 23. Lo mismo se hace con los hijos, y posteriormente se rocía el altar. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Versículo 24. Después de esto viene el henchimiento. El pan ácimo, una torta de pan con aceite y una oblea, juntamente con la grasa de carnero y su espaldilla derecha, son puestos en las manos de Aarón y sobre las manos de sus hijos, para que los agiten como ofrenda delante de Jehová. Después que ha sido agitado por Aarón y sus hijos, Moisés la toma de sus manos y la quema sobre el altar. El pecho queda reservado para Moisés. Después de esto, Moisés tomó el aceite y la sangre y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Versículo 30. Con esta ceremonia terminaba la consagración especial de Aarón y sus hijos. Ahora estaban habilitados para oficiar en el santuario, aunque debían esperar todavía 7 días, durante los cuales no podían abandonarlo, sino que debían permanecer a la puerta del santuario de reunión día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Versículo 35. Hasta ahí Moisés había oficiado en todas las ofrendas hechas. Al fin de los 7 días, Aarón inicia su ministerio. Ofrece una ofrenda por sus pecados, un becerro tierno y un carnero para el holocausto. Levítico 9:2. También ofrece una ofrenda por el pecado, un holocausto, una oblación u ofrenda de alimentos y una ofrenda pacífica por el pueblo. Versículo 3 y 4. Al concluir las ofrendas, Aarón alza sus manos y bendice al pueblo. Moisés se une a él y la gloria de Jehová aparece. Moisés ha hecho su obra y ya no necesita oficiar como sacerdote. Todo el servicio de consagración
tendía a hacer sentir a Aarón y a sus hijos el carácter sagrado de su vocación. Debe haber sido algo nuevo para Aarón ser lavado por Moisés. Difícilmente podría escapar a la lección que Dios se proponía darle. Mientras los dos hermanos se dirigen a la fuente, es fácil imaginar que hablan de la obra que va a realizarse. Moisés informa a su hermano que lo va a lavar, y Aarón pregunta por qué no lo puede hacer él mismo. Moisés le contesta entonces que Dios ha dado instrucciones específicas acerca de lo que ha de hacerse. Eso es lo que Jehová ha mandado hacer. Levítico 8:5. Por su conversación con Dios, Moisés tiene una mejor comprensión que Aarón de los requerimientos de Dios. Comprende que este no es un baño común. Si lo fuese, probablemente Aarón podría realizarlo mejor. Es una limpieza espiritual. No puede limpiarse del pecado. Alguien debe hacerlo por él. De ahí el lavamiento o baño simbólico. Después del lavamiento, Aarón no puede vestirse. Moisés lo viste. Aarón se siente completamente impotente. ¿Se ha de hacer todo por mí?, pregunta. ¿No se me permite hacer nada por mi cuenta? No, no debe ni siquiera ponerse la mitra. Todo tiene que hacérsele. Qué lección maravillosa nos enseña este relato. Dios lo hace todo. Todo lo que el hombre tiene que hacer es someterse. Dios lo limpia, Dios lo viste, provee el manto de justicia, las ropas de honra y hermosura. Todo lo que Dios pide es que no rechacemos la ropa que Él provee, como hizo el hombre de la parábola. En el servicio de consagración, Moisés tocó la oreja de Aarón con la sangre, significando con ello que había de escuchar los mandamientos de Dios y cerrar sus oídos al pecado. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Cristo fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Nuestros oídos han de ser consagrados al servicio de Dios. Moisés tocó también el pulgar de la mano derecha para significar que Aarón debía obrar justicia. Como el oído tiene que ver con la mente, la mano tiene que ver con las actividades corporales. Representan las fuerzas de la vida, el acto externo, la acción de la justicia. Acerca de Cristo está escrito: He aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4:34. El tocar la mano con la sangre significa consagrar la vida y el servicio a Dios, una consagración completa. El tocar el dedo pulgar del pie con la sangre tiene un significado similar. Significa andar en el buen camino, hacer las diligencias de Dios, ponerse de parte de la verdad y la integridad. Significa pisar la senda de la obediencia, tener los pasos ordenados por el Señor. Cada facultad del ser debe dedicarse y consagrarse a su servicio. No se ha de entrar livianamente en el ministerio de Dios. Es una temible responsabilidad actuar como mediador entre Dios y los hombres. La persona que lo desempeña debe llevar al pueblo en sus hombros y en su corazón. Debe tener la santidad en su frente y sus mismas ropas deben ser santificadas. Debe ser limpia, debe ser ungida del Espíritu Santo. Debe haber experimentado la aplicación de sangre en su oído, en su mano y en su pie. La melodía de una vida dedicada debe acompañar cada uno de sus pasos. Sus progresos deben ir señalados por la felicidad fructífera. Aún desde lejos debe ser evidente la dulce armonía de una vida bien ordenada. Debe discernir prestamente la voluntad de Dios en el brillo fugaz de la aprobación de Dios o en la sombra de su desaprobación. El oro del valor y la obediencia debe ir entretejido en la misma estructura de su carácter. Debe reflejar en su rostro, su traje y su corazón la pureza, la paz y el amor de Dios.
debe someterse a la voluntad de Dios y estar dispuesto a que se cumpla en él. Debe olvidarse del yo y pensar en los demás. No debe rehuir una carga pesada. Debe tener presente de continuo el hecho de que el bienestar y la felicidad ajenos dependen de él, que no vive para sí ni por sí mismo, sino que cada uno de sus actos tiene gran significado debido a su carácter público y oficial. Mientras el verdadero ministro contempla la responsabilidad que recae sobre él y las consecuencias que han de resultar si no la cumple, bien puede exclamar: ¿quién es suficiente para estas cosas?